Venga, a disfrutar. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y sobre todo por comentar en el chat, porque veo que estáis muy animados. Según yo vaya explicando, pues ir dejando todas las dudas que os surjan y después pues las resolvemos, ¿no? A mí este es un tema que me apasiona, así que lo que queráis, cualquier tipo de pregunta, más técnica, menos, cualquier duda sobre vuestros negocios, sobre las webs de vuestros clientes, qué tipografía elegir, si esta combinación la veo bien o no, qué interlineado, lo que queráis, ¿vale? Las dudas que tengáis sobre tipografía, intentaré resolverlas, que tampoco lo sé todo. He preparado 14 preguntas para que os vayáis ambientando y luego las vuestras, ¿vale? La primera es, ¿qué diferencia hay entre tipografía y fuente? Empezamos con algo sencillo para ir calentando motores, ¿vale? Tipografía, ¿no? Tipografía es el tipo de letra, ¿no? Es el diseño de la letra. En este caso, como veis en pantalla, pues la tipografía sería Fira Sans. Y la fuente es el archivo, ¿no? El archivo que instalamos, en este caso, en el sitio web o en el ordenador o donde sea, ¿no? Entonces, Fira Sans es la tipografía y cada una de sus variantes de estilo es una fuente. En este caso, Fira Sans tiene las variantes de peso. El peso ya sabéis que en tipografía es el grosor de las letras. Y luego tiene la variante normal y cursiva, ¿no? Itálica, con todos sus pesos. También podría haber pues, variaciones de ancho, ¿no? Más condensada o más expandida, o variaciones de otro tipo, ¿no? Pero estas son las más comunes que se suele encontrar en todas las tipografías, ¿no? Las variables de normal o negrita con todos los pesos intermedios y regular o normal y cursiva, ¿no? Y cada una de estas fuentes es un archivo distinto porque cada uno tiene un dibujo de la letra distinto, ¿no? Y por eso necesitamos instalar el archivo concreto de esa fuente para que se vea correctamente en el navegador, ¿no? O sea que si quisiéramos tener disponible toda la tipografía entera de Fira Sans en el sitio web, tendríamos que instalar 18 archivos distintos, ¿no? Esto obviamente no se hace. Lo que se hace es instalar únicamente la fuente que utilizamos en el diseño. Siguiente pregunta, ¿no? Que alguna vez os habéis preguntado qué diferencia hay entre una familia y una superfamilia, ¿no? A lo mejor no lo habéis oído nunca. ¿Qué es eso? Es una superfamilia tipográfica. Bueno, familia tipográfica es lo mismo que tipografía, ¿no? Es un sinónimo. Es la tipografía y todas las fuentes de esa tipografía, ¿no? Lo que acabamos de ver con Fira Sans. Y luego, bueno, esto sería otra familia tipográfica que es PT Sans, igual que Fira Sans, pues PT Sans, otro tipo de letra. Es menos extensa que Fira Sans porque solo tiene 4 fuentes, pero me gusta mucho PT porque es una familia que forma parte de una superfamilia. Y aquí vemos que PT tiene 5 familias. O sea que es una superfamilia, porque no solo tiene sus propias fuentes, sino que además tiene distintas familias, que sería en este caso Sans, Sans Captions, Sans Narrow, Serif y Mono, las 5 familias de una superfamilia que es PT, ¿no? La Narrow es una familia condensada que sirve para economizar espacio, por ejemplo, para dispositivos móviles o para sidebars, ¿no? Cuando necesitemos que la tipografía sea más condensada. Y Captions, pues como su propio nombre indica, ¿no? Pues para pies de foto o para textos que tengan que ir a un tamaño más pequeño. Y luego, pues cada familia viene como decía, con sus diferentes variaciones de peso, sus cursivas. Y luego la familia mono, pues vemos que la mono no tiene variaciones, ¿no? No podríamos poner ni cursivas ni negritas, ni más estrecho o más expandido, porque solo tiene esa fuente, ¿no? Pero son muy útiles las superfamilias para poder tener muchas variaciones muy diferentes dentro de un mismo estilo de diseño de la letra, ¿no? Para combinar tipografías entre ellas, pues viene muy bien no salirnos de esta superfamilia. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que es una fuente variable, que también es algo que me apasiona y que está muy relacionado con esto que acabo de contar de las familias, las superfamilias y las variaciones, ¿no? Una fuente variable es una fuente, un único archivo, que incluye muchas variaciones de estilo.
pero están todas en un único archivo. Solo haríamos una petición al servidor si la instaláramos en nuestro sitio web. Suele incluir variaciones de peso, de anchura, de cursiva, como hemos visto antes, y además suele tener pues, el tamaño óptico y otros ejes personalizados, ¿no? ¿Qué ventaja tiene? Pues que permite obtener una mejor experiencia de lectura gracias a que podemos elegir la variación adecuada para cada elemento y para cada dispositivo, sin que se vea afectada la velocidad de carga del sitio web porque estamos cargando un único archivo. Y vamos a ver un ejemplo de uso y aplicación de fuentes variables. Bueno, le he hecho algunas modificaciones con fines didácticos a la homepage de wordpress.com para que lo veamos, ¿no? En la versión de escritorio, que sería la de la izquierda, vemos que el título está compuesto en Recoleta Medium, pero en la versión móvil está en Recoleta regular, para que se lea mejor. Al ser un tamaño de letra más pequeño, se ve mejor si tiene menos grosor. Veis que siempre son, a lo mejor, cambios sutiles que igual no percibimos si no os lo explico, pero la experiencia de lectura se mejora, ¿no? Después vemos a continuación que hay en la versión de escritorio, después del titular, tenemos una línea de texto destacada, porque está en negrita, y tiene el número 2, ¿no? La fuente Interbold. Después hay un párrafo que no está en negrita, pero que tiene un poco más de peso de lo normal, porque al ser el fondo de color azul, si estuviera en normal, en Fontweight 400, no se leería bien, ¿no? Porque el color de fondo se come la letra. Entonces le ponemos un poquito más de grosor, entonces le ponemos Intermedium. Y vemos que en el párrafo hay una palabra en ese mismo párrafo que al estar en inglés se pone en cursiva, blueprints. Entonces le ponemos la fuente número 4, que es Intermedium Italic, ¿no? La peso medium, pero cursiva. Y finalmente el botón, que está en Inter Semi-Bold, porque al ser un tamaño más pequeño no se vería tan bien en bold, porque tendría demasiado peso. Y entonces se emplastarían las letras, ¿no? Se juntarían una letra con la otra. Entonces tiene que tener más peso que el párrafo que está en medium, ¿no? Por otro lado, necesitamos instalar también Interregular, porque para los textos que van a continuación en la homepage, más abajo, si hiciéramos scroll, son texto en un gris oscuro sobre fondo blanco, entonces no necesitan tener tanto peso como los textos que van sobre fondo azul y se leen mejor con menos peso. Entonces, otra fuente más. Entonces, estamos viendo que si quisiéramos implementar este diseño, que está como demasiado optimizado, ¿no? Pero bueno, son ejemplos que yo creo que se entiende muy bien para qué utilizaríamos tantos pesos distintos, ¿no? Tendríamos que instalar la salvajada de 6 fuentes, 6 archivos distintos, ¿no? Entonces esto es inviable a nivel de performance, ¿no? Porque la web tardaría una barbaridad en cargar todos estos archivos, ¿no? Sobre todo si estamos en el móvil con poca cobertura, sería algo inviable, pero es algo que perfectamente se podría hacer si usamos fuentes variables, porque solo necesitaríamos 2 archivos, un archivo para Recoleta y otro archivo para intervariable. Entonces, a partir de aquí, pues se nos pueden ocurrir otras muchas aplicaciones de las fuentes variables, como por ejemplo usar el sensor del dispositivo para detectar la cantidad de luz que está recibiendo el dispositivo y cambiar el grosor de la letra en función de la luz que haya para optimizar, ¿no? Que se lean mejor, que sea más legible la tipografía, ¿no? Entonces ya no solo cambiar de escritorio a móvil, sino incluso cambiar pues, por las circunstancias de la persona, ¿no? Muy interesante el tema de las fuentes variables, espero que os haya parecido tan apasionante como a mí. Siguiente pregunta. ¿Cómo elegir la mejor tipografía para mi web? Esta es la pregunta número 1, ¿no? ¿Cuál es tu tipografía favorita y qué tipografía le pongo a mi web, ¿no? Claro, podríamos hacer un webinar de 5 horas, ¿no? Todo un curso solo para esto, ¿no? Pero voy a intentar dar una respuesta lo más corta posible y que luego lo podéis aplicar, ¿vale? Me he quedado con 3 factores que vamos a tener en cuenta a la hora de elegir una tipografía. El primer factor es por cuestiones de estilo, ¿no? El tono de comunicación que queremos que tenga nuestro sitio web. Pensamos en la tipografía, pues como yo digo, pues es el traje que le ponemos a las palabras, ¿no? Es el tono de voz o es el lenguaje no verbal, ¿no? Algo que transmitimos más allá de las palabras, algo que percibimos incluso antes de leer la palabra. Vemos las letras y ya nos evoca alguna cosa, ¿no?
la forma de las letras, por convención social, por tradición, por cultura, nos transmite información, carácter, personalidad. El segundo factor es por cuestiones de contexto de uso. Hay tipografías que por su construcción formal, por su forma, van a funcionar mejor en unos contextos que en otros. Aquí vemos que Prata, la tipografía Prata, va muy bien para títulos, está pensada para funcionar bien a tamaños grandes porque tiene mucho contraste, es decir, el contraste en este caso se refiere a la diferencia de grosor en los trazos, el contraste de tamaño de grosor entre el mismo trazo, ¿no? Entre distintos lugares del mismo trazo. Entonces se ve mucho peor en tamaños pequeños, ¿no? Parece que incluso en tamaños pequeños, en los párrafos, se ve incluso que está borroso, ¿no? Que se ve mal, pero os prometo que no, que es el mismo archivo vectorial que he pasado a JPG y está igual, pero fijaos cómo en el tamaño grande se ve perfectamente nítido y en el tamaño más pequeño se ve como borroso. Y eso es por la diferencia de grosor, ¿no? Por el contraste que tiene, por el diseño de la letra. Y a la derecha vemos que pasa lo contrario con Noto Serif. Lo que pasa con esta tipografía es que no queda bien en el título porque está pensado para tamaños pequeños, para los párrafos. Entonces en los títulos queda muy tosco, no es nada interesante, ¿no? Está pensado para que tenga mucha legibilidad a tamaños pequeños, tiene poco contraste y para los títulos pues no es lo ideal, ¿no? Y luego en los botones pues siempre va a funcionar mejor una tipografía sin serifas, sin tanto detalle, como es Inter, por ejemplo, ¿no? Además le ponemos un poquito más de espacio entre las letras. Y por último, el tercer factor para elegir el tipo de letra es la legibilidad y los aspectos más técnicos de la letra, ¿no? Nos viene muy bien que tenga una familia extensa, como hemos visto antes, y aún mucho mejor que sea una fuente variable para poder establecer una mejor tipografía visual y poder hacerlo lo que hemos visto un poco en el ejemplo de la homepage de WordPress.com, ¿no? Nos va a venir muy bien también que tenga un mapa de caracteres completo para el idioma o los idiomas que va a tener la web que estamos diseñando, que tenga acentos, que tenga tildes y otros caracteres especiales como por ejemplo los numerales, el porcentaje, ¿no? Puede que elijamos una letra, nos encaprichemos con ella y digo, esta es perfecta, y luego cuando estamos con el contenido vemos que le faltan algunos caracteres imprescindibles, ¿no? Que se distingan bien los caracteres entre sí, y esto es un test que se suele hacer, ¿no? Para comprobar si se distinguen bien los caracteres. Que tenga una buena apertura de los trazos. Si tiene los trazos más cerrados, la podemos usar, no es que nunca la podamos usar, pero la tendríamos que usar para tamaños grandes. Es algo en lo que nos podemos fijar para decidir si una tipografía es más o menos legible. Y lo mismo con la altura de la X, ¿no? Que tenga una altura de la X generosa. La altura de la X es la diferencia que hay entre las minúsculas y las mayúsculas. Si tiene una altura de la X más pequeña, ya os digo, no quiere decir que no la usemos, pero ya sabemos que se va a leer peor y que tenemos que usarla pues, con un tamaño generoso, ¿no? Mejor para los títulos, mejor para tamaños grandes. Nunca para texto funcional, botones, el texto de pie de página, menús. Vale. Siguiente pregunta. Otra que daría para un curso, ¿no? ¿Cómo combinar dos tipografías? ¿Cómo sabemos si una tipografía pega con otra, ¿no? Pues vamos a ver, a la hora de combinar tipografías tenemos que tener en cuenta que no sean ni muy parecidas ni muy diferentes para que combinen bien. Entonces, para esto lo más práctico es que hagáis una captura de pantalla en este momento y tengáis a mano la matriz de geometría y contraste. Entonces, tenemos tres clasificaciones según su construcción. En las columnas tenemos dinámica, racional o geométrica. Y luego tenemos que ver si tienen contraste, es decir, ya hemos visto, ya sabemos lo que es, las diferencias de grosor en los trazos, y si tienen serifas o no. Ya sabes, serifas son los adornos de la letra y sin serifas es las tipografías que no tienen adornos, ¿no? Las sans serif. Entonces colocamos las tipografías que vamos a analizar en esta matriz y observamos. Las tipografías que están en la misma columna comparten la misma estructura, entonces van a funcionar bien juntas, porque con la misma estructura
pegan, pero no son tan parecidas porque tendrán diferente contraste o tendrán o no serifas. Las tipografías que están en la misma fila son más difíciles de emparejar, no se aconseja porque son demasiado parecidas o demasiado contrastadas, digamos, ¿no? Y también, bueno, van a ser más bien demasiado parecidas. Demasiado contrastadas sí que sería una buena elección. Entonces, vemos aquí que también podemos emparejar tipografías si están en los extremos, ¿no? Si están muy lejos, ya que estamos eligiendo tipografías que tienen un esqueleto distinto, una construcción distinta, porque están en diferente columna, pero tienen niveles de contraste opuestos, ¿no? Uno alto y otro bajo. Y bueno, para esto hay luego algunos truquillos fáciles que podemos hacer, que sean de la misma familia, que sean de la misma superfamilia, que sean del mismo diseñador o de la misma fundición. Pero para esto os tengo que recomendar un artículo muy bueno que hay, que me he leído yo últimamente, en el blog de wordpress.com en español. Así que directamente os derivo a ese artículo que está fenomenal. Siguiente pregunta. ¿Cuántas tipografías puedo usar en una web? Una pregunta que también me han hecho muchas veces, ¿no? Y voy a aprovechar para beber agua mientras os reflexionáis sobre esto. A ver, siempre en diseño, ya no solo en diseño tipográfico, sino en cualquier diseño que estemos haciendo, cada elemento que introducimos en un diseño favorece el caos, ya sean tipografías, colores, elementos, componentes de cualquier tipo, cada elemento va a favorecer el caos. Entonces, lo mejor es introducir siempre el menor número de factores posible, en este caso, el menor número de fuentes posible, porque cada fuente ya sabemos que está transmitiendo un mensaje, está dando una información. Además, es más fácil equivocarse, ¿no? Cuantos más factores intervengan, más experto hay que ser para saber si combina bien o no combina bien, ¿no? En el diseño de la izquierda vemos que Prata e India Serif no combinan bien porque son tipografías demasiado parecidas. Si no nos fijamos bien, parece que es la misma. Entonces parece un error. No es una buena idea ponerlas juntas en el mismo diseño. Y luego IBM Plex, que es una mono espaciada, no pega ni con cola, ¿no? No tiene nada que ver con las otras, ¿no? Que son mucho más elegantes, más refinadas. Entonces, es mejor usar una tipografía serif para los títulos, vale, bien, y luego otra sans serif para los párrafos y texto funcional en la misma tipografía. Y hasta cuanto menos nos compliquemos, menos nos equivocamos. ¿Qué ocurre? Que hay veces que no tenemos más remedio que usar más de una tipografía. Como en el ejemplo de la izquierda, ¿no? Si usamos Prata para los títulos, tenemos que elegir otra para los párrafos y para el texto funcional, porque Prata ya sabemos que no funciona ni para los párrafos ni para el texto funcional, porque solo funciona en tamaños grandes, ¿no? Entonces, si usamos Prata, no podemos usar únicamente Prata, necesitamos otra tipografía que combine bien, ¿no? En este caso, bueno, pues Inter sería una buena opción. Pero vemos que si utilizamos la tipografía y las variaciones adecuadas, se puede hacer muy buen trabajo de jerarquía visual usando una única tipografía, pero hay que hacer un buen uso de las variaciones de estilo, ¿no? Por ejemplo, bold para los títulos, regular para los párrafos y medium para los botones que tienen fondo de color que no se vería bien utilizando regular, ¿no? Porque si usamos una única fuente para todos los elementos, es muy difícil conseguir jerarquía visual. Fijaos en este ejemplo, ¿no? La página es muy difícil de escanear. No se diferencian los diferentes elementos de un vistazo, ¿no? Y dificulta muchísimo la experiencia de lectura. Con lo cual, ¿se puede utilizar solo una tipografía? Bueno, sí, pero tenemos que utilizar variaciones de estilo, ¿no? Si lo miramos de un vistazo, el H2 todavía se diferencia un poco, pero el H3 parece otro párrafo más, ¿verdad? No se nota, sobre todo si lo viéramos en escritorio, se nos perdería, parecería todo texto plano, no veríamos que tenemos diferentes títulos y párrafos, ¿no? Y es muy importante que el usuario pueda escanear la página y diferencie muy rápido lo que son los títulos, la jerarquía de títulos H1, H2, de lo que son los párrafos y obviamente también
de los botones. Lo que pasa es que los botones son más fáciles de diferenciar porque ya tienen su fondo de color, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el tamaño mínimo de letra recomendado para una web? Otra pregunta que se hace mucho, ¿no? Esta pregunta es imposible, yo diría, muy difícil e imposible de contestar. Porque antes de declarar un tamaño tenemos que saber qué tipo de letra estamos usando, ¿no? Se suele decir, ¿no? Habréis oído mucho, que para cuerpo de texto, para móviles, mínimo 16 píxeles y para escritorio, mínimo 18 píxeles. Y decir esto no es decir nada, lo que pasa es que como pues, la gente quiere respuestas, ¿no? Pues bueno, pues mínimo 16 para móvil, 18 para escritorio. Pero en realidad, como estamos viendo en el ejemplo, el tamaño de letra en una tipografía no tiene nada que ver con el mismo tamaño en otra, ¿no? Depende de cómo esté hecho el diseño. Siempre hay que probarlo, es lo que se ha hecho siempre, ¿no? También cuando definíamos tamaño de letra para papel, poníamos un montón de textos con diferentes tamaños, imprimíamos incluso y lo veíamos impreso, ¿no? Siempre que diseñamos hay que verlo todo en su contexto y desde luego los tamaños en su tipo de letra, ¿no? Estableces un tamaño y ves si es suficiente o no es suficiente. Y mucho mejor si haces pruebas con usuarios, porque puede ser suficiente para ti, pero para otras personas y, sobre todo, para el tipo de usuario que va a usar este proyecto de web concreto, es una persona mayor, es una persona joven, en qué situación se va a consumir el contenido, es una web que se va a ver durante un evento, es una web que van a ver sobre todo en escritorio porque es algo relacionado con un trabajo de oficina. Siempre tenemos que establecer el tamaño de letra pues, lo suficientemente grande como para que sea cómodo, pero tenemos que tener en cuenta eso, el tipo de letra y en qué contexto se va a utilizar, ¿no? Y como veíamos también, pues depende. ¿Es para texto funcional? ¿Es para párrafos? ¿Es para títulos? ¿Es para una sidebar? Hay diferentes tamaños, ¿no? Y diferente para escritorio que para móvil. Con lo cual, el tamaño mínimo es muy complejo. Además, es que estoy hablando de legibilidad, pero el tamaño de la letra también tiene que ver con. Es una cuestión de estilo, ¿no? Por estilo, vamos, si estamos haciendo un diseño más formal, seguramente el tamaño de la letra sea más pequeño que si estamos haciendo algo más informal, ¿no? Que será más grande. Es una cuestión, quizás sean diferencias sutiles, pero también estamos imprimiendo un carácter con el tamaño de las letras, ¿no? Sobre todo para los títulos, ¿no? Un título muy grande para un titular, o sea, un tamaño de letra muy grande para un titular, no lo haríamos si no quisiéramos imprimir un carácter más desenfadado, ¿no? Para una web más seria, más formal, pues los títulos suelen ser más pequeños, más cohibidos, ¿no? O sea que esta pregunta es imposible de contestar, hay que currárselo un poco. Siguiente pregunta. ¿Qué unidades conviene usar para tamaños de fuente? Vale. Hay que declarar los tamaños de fuente siempre en unidades relativas, nunca en píxeles. Esto sí que es así y punto, ¿no? Nunca usamos píxeles para declarar tamaños de letras. Sí que lo usamos a lo mejor en los diseños, usamos píxeles en los archivos en Figma, en Penpot, porque estamos declarando ese tamaño para un ancho de dispositivo concreto, ¿no? Para un diseño concreto. Pero luego en CSS siempre utilizamos tamaños relativos. Usamos em y rem. Para que cuando el usuario quiera cambiar el tamaño en su dispositivo y ponga en su navegador, en la configuración de su navegador, que quiere la letra más grande, ese tamaño pueda cambiar. Si ponemos píxeles, va a ser siempre ese tamaño fijo y no se va a adaptar. Así que no es accesible, no estamos pensando en el usuario, no pensamos en las personas. Entonces, ahora mismo no estaríamos cumpliendo con una normativa de accesibilidad. Por lo tanto, siempre declaramos en em o en rem. Em es un tamaño relativo al tamaño declarado en el contenedor, en el padre, en el elemento padre. Y, por ejemplo, lo puedes declarar en los títulos. Si quieres que el H1 sea el doble de tamaño que el texto base del contenedor, pues le dices 2em. Y rem es un tamaño relativo al tamaño por defecto del navegador, que siempre van a ser 16 píxeles, a no ser que el usuario, como decía antes, lo haya cambiado en la configuración de su navegador.
Hay más unidades, pero hoy en día pues no se recomiendan, ¿no? Como las unidades relativas al viewport y cosas así. Yo la verdad que nunca lo he declarado, la verdad que no es que esté todo el día maquetando, pero bueno, alguna web me toca, como mi web personal y todo esto, y se suele usar REM, ¿no? Pero es bueno que conozcáis cómo funciona por si lo veis declarado en algún tema de WordPress, si tenéis que hacer alguna modificación, pues que sepáis que es relativo siempre al tamaño que tenga declarado el padre, ¿no? El elemento padre. Siguiente pregunta. ¿Cómo se adapta el tamaño al dispositivo? Hemos dicho que para escritorio el tamaño de la letra es más grande y para móviles el tamaño de la letra es más pequeño, ¿no? Y además cada elemento tiene declarado su tamaño, ¿no? Además, lo ideal es que no haya tamaños entre dispositivos, sino que el cambio sea fluido, sin usar media queries. La media queries para el tamaño de la letra es una cosa ya del pasado. Entonces, para conseguir hoy en día que la tipografía tenga un tamaño fluido y que se adapte según el dispositivo, en WordPress ya por defecto usamos la función clamp. Declaramos unos valores mínimos y unos máximos de tamaño con un tamaño ideal, ¿no? El primer tamaño, el 1 rem en este ejemplo, sería el tamaño mínimo, 2 rem sería el tamaño máximo y en función del tamaño de dispositivo que hayamos planteado en nuestro diseño, lo de en medio, esa suma, sería el tamaño ideal. Que luego si os interesa podemos profundizar más, pero para esto usamos calculadoras y si alguno tiene interés en saber saber mejor cómo se construye la fórmula, hay un artículo en mi blog, en nanacirujano.com, donde escribo paso a paso cómo se construye la fórmula, así que no me voy a enrollar ahora. Paso a la siguiente pregunta. Solo dirigiendo tráfico a mi blog personal. ¿Qué relación debe haber entre tamaño e interlineado? Vale, esto también va a depender, ¿no? Va a depender del tipo de letra que elijamos, pero aquí sí que puedo dar una pauta algo más aproximada, ¿no? Porque como norma general, para los párrafos solemos utilizar unos 1,5, 1,6, 1,4, van por ahí los valores. Y para los títulos siempre ponemos menos, para que el título sea algo más compacto. Y pues solemos poner pues desde 1 hasta 1,3. Esto es porcentaje, ¿vale? Relativo al tamaño de la letra. Cuando ponemos 1,3 significa un 130% de interlineado con respecto al tamaño de la letra, ¿no? Si no ponemos menos interlineado en el título, parece que son líneas que pertenecen a párrafos distintos. Siempre hay que compactar y reducir el tamaño del interlineado con respecto al tamaño base de los párrafos. Pero esto, para saber la cifra exacta, pasa lo mismo que con el tamaño de la letra. Hay que probarlo, ¿vale? Porque también depende del ancho de línea que hayamos elegido. A mayor ancho de línea, mayor interlineado o alto de línea. Yo también suelo usar clamp para definir los interlineados, igual que para el tamaño de la letra, para que también cambie de manera fluida en función del dispositivo. Siguiente pregunta, ¿qué es el ritmo vertical? Que tiene mucho que ver con el interlineado, ¿no? Y el ritmo vertical consiste en los espacios en blanco entre párrafos y entre los distintos elementos del diseño. Y tiene que ser siempre proporcional al interlineado al alto de la línea. Esto sí que se calcula matemáticamente. Una vez que hemos establecido el valor del interlineado, establecemos los espaciados. Y como vemos en este ejemplo, los espacios verticales son múltiplos, la mitad, el triple, el doble, el mismo valor, para que cuando el usuario, para que se comprenda siempre, esto es pues, una ley visual, ¿no? De las leyes de la Gestalt. Todo lo que está junto pertenece al mismo grupo, todo lo que está separado es de otra naturaleza, pertenece a otro grupo, ¿no? Incluso, ¿no? Si vemos un textito debajo de la imagen, es el pie de página. Si estuviera mucho más separado, pensaríamos que no tiene nada que ver, ¿no? Que a lo mejor tiene que ver con el texto del párrafo del cuerpo de texto, ¿no? Entonces siempre establecemos estos múltiplos para saber esto está junto, está más separado, tal. Y también en web es súper importante para que sepamos que el artículo no ha terminado, ¿no? Que continúa. Si de repente vemos que hay mucho espacio en blanco, ha terminado, ¿no?
Sí, porque seguimos el ritmo sin darnos cuenta, ¿no? Como en la música. Entonces vemos, pues este título pertenece al siguiente capítulo, este párrafo va con este título, en fin. Esto es importante que llevemos una métrica más o menos exacta. ¿Cuáles son los errores más comunes, ¿no? Los errores que hacen que una web parezca poco profesional, ¿no? Se suele ver pues demasiado margen a ambos lados del contenedor en móviles y lo contrario en escritorio, demasiado ancho de línea, poco margen a los lados en escritorio, ¿no? En escritorio siempre hay que limitar el ancho de línea y en márgenes no necesitamos, en móviles no necesitamos tanto aire a los lados. Lo que necesitamos es que el ancho de línea tenga un mínimo para que quepan los suficientes caracteres para que sea una lectura cómoda, ¿no? Para una buena experiencia. Y esto se ve mucho. Si no se ajusta, siempre suele quedar demasiadas palabras, demasiado pocas palabras en móviles. Perdonad que me equivoco y os lío. Pero bueno, creo que en la imagen se ve bastante bien el error. Y luego otro error muy común es, y espero que cada vez menos, es en la alineación, ¿no? El texto debe ir siempre alineado a la izquierda para que sea legible, para que se lea bien. Solo se puede alinear al centro si hay pocas líneas y nunca, jamás de los jamases se justifica el texto, ni en la web ni en el correo electrónico, porque no es accesible, no se lee bien, se interrumpe el ritmo de lectura, los espacios entre palabras irregulares hacen que no podamos leerlo. ¿En qué se diferencian los formatos de fuente, ¿no? Habréis visto que hay diferentes formatos y muchas veces pues, no sabéis cuál elegir, ¿no? TTF es el formato clásico, ¿no? Es el que se usaba en ordenadores y no está optimizado para web, o sea que yo no recomiendo que lo uséis nunca. OTF es una evolución de TTF que añade funcionalidades avanzadas, ¿no? Las OpenType, funcionalidades OpenType, que son las ligaduras, los caracteres alternativos y esas cosas. Se puede usar en web, pero no está tan optimizado como WOF, ¿no? Que parece un ladrido de perro, pero es la versión comprimida para web, ¿no? Entonces carga más rápido y aún más optimizada la versión 2, ¿no? Una versión optimizada. Si descargas una tipografía y solo tienes la versión OpenType, la OTF, por ejemplo, hay conversiones gratuitas online, ¿no? Entonces, nunca subas una fuente OTF, conviértela primero, que hay un montón de conversores online, pasar de OTF a WOF 2, la conviertes y la subes en WOF 2. Y esta ya es la última pregunta, espero que tengáis muchas vosotros. ¿Cómo optimizar el tiempo de carga de las fuentes? Y aquí os doy pues cuatro recomendaciones, ¿no? La primera, pues como hemos visto ahora, ¿no? Usar siempre el formato WOF 2, que es el más optimizado y eficiente. Declarar font display swap para que el texto sea visible, aunque la fuente tarde en cargar. Lo importante es que el contenido le llegue al usuario lo más pronto posible. Carga solo los archivos de fuente necesarios, no cargues toda la familia. Por si acaso algún día lo usas, y mucho mejor si es una fuente variable. Y por último, aloja las fuentes localmente en la carpeta de tu tema de WordPress, porque se puede cachear, porque evitas dependencias de terceros. Si algún día el tercero borra la fuente, pues te quedas sin la fuente. Y además, hoy en día pues se cumple mejor con la RGPD, ¿no? Y como seguro que me he dejado alguna pregunta en el tintero, pues es el momento de que me la hagáis. Pero bueno, soy Ana Cirujano, diseñadora de interfaces de negocio digital. Ya sabéis que tengo un podcast con Pablo Moratinos que se llama Un billete a Chattanooga, que emitimos en directo todos los lunes y que hablamos de diseño, marketing y negocios online con WordPress. Y no quiero terminar mi presentación sin decirle muchísimas gracias a Moncho y a todo el equipo de WordPress.com por apostar por el contenido de valor y hecho por humanos. A lo mejor con un poco de ayuda de la IA, pero siempre perfeccionado por personas humanas. Así que nada, Mon, si quieres ya venir. Hola. ¿Ya? Hola, ¿qué tal, Ana? ¡Jo, qué chula! Me ha encantado. Ay, creo que, perdóname, porque al estar sin usarlo se me había... Tengo un de estos... Ahora, ya está. Cosas del directo, cosas del directo. Ya estoy, Pues ya bueno, estoy. pero vamos a ver.
¿quién es Ana? Es decir, nos acabas de decir demasiado rápido quién eres y a qué te dedicas. Un minutito más. Yo creo que hay mucha gente de la audiencia que te conoce, pero para aquellas personas que no te conozcan, ¿desde cuándo te hago yo unas preguntas? Ahora hago de periodista aquí curioso. ¿Desde cuándo te dedicas al diseño web? Es porque lo que sabes no se aprende en un curso de 2 horas. Pues mi primera web la hice en 2001. Estamos en 2025. Sí, diseño desde 2001 y de forma profesional desde 2006. Muy bien. O sea que bueno, sí, ya llevamos un tiempo. Muy bien, muy bien. ¿Y qué ha pasado con las tipografías? Porque me acuerdo que fueron los temas principales de tus primeras charlas en las WordCamps. Si alguien sabe de tipografías, eres tú en el ecosistema WordPress. Eso lo tengo clarísimo, ¿no? ¿Qué ha pasado con las tipografías? ¿Es algo que te llama la atención en particular? ¿O es algo que lógicamente hay que trabajar con ellos, sí o sí? Y entonces, pues nada, simplemente muestras lo que sabes. Es un tema que a mí me apasiona, ¿no? O sea, he estudiado muchísimo sobre tipografía. Yo creo que tengo todos los libros que se recomiendan sobre tipografía, no he leído, me los he estudiado y sé muchísimo, ¿no? Es un tema que siempre me ha parecido muy complicado, que vas aprendiendo a medida que vas trabajando, ¿no? Yo ahora veo mis diseños de hace unos años, a lo mejor de hace 5 o 6 años, y detecto fallos de tipografía, fíjate. Es muy difícil de aprender bien, ¿no? Por eso me gusta dar consejos, tips así fáciles, ¿no? Intento que sean lo más fáciles posible. Yo empecé, cuando empecé a trabajar mi primer trabajo por cuenta ajena en una fundación, hacíamos catálogos, folletos y libros, porque era una fundación que era editorial también, editaba muchos libros, y entonces mi primer trabajo como diseñadora fue ya directamente haciendo diseño editorial. Entonces teníamos que cuidar muy bien la composición del párrafo, la elección de tipografía, interlineado en los libros, mucho más que en la web, porque cuando editas libros tienes un corrector que te va corrigiendo todo, hay correcciones tipográficas, ¿no? Tienes una persona que te va tachando, esto está mal, esto está, ajustamelo, esta palabra que pase a la siguiente línea. Hay muchísimas normas que hay que cumplir, ¿no? No pongas 3 guiones seguidos en los párrafos, que luego esto en CSS cada vez se va se va consiguiendo más, ¿no? La CSS 4 ya soporta esto de los guiones, ¿no? Todas estas normas. Y hay tantas normas y son tantos detalles y tantas cosas que a mí siempre me ha apasionado. Y cuando yo empecé a participar activamente en el mundo de los eventos WordPress, pues yo quería contribuir y quería dar alguna charla y dije, pues hay un tema que yo domino, que creo que le puede venir bien a las personas que hacen webs, que es el tema de la tipografía. Sí, sin duda. No sé cuántas charlas diste, Dios mío. Claro, pero... mi primera charla que fue en WordCamp Santander fue sobre todo lo que yo sabía sobre tipografía, un poco como el webinar de hoy, ¿no? Todos los temas de cómo elegir la tipografía, cómo establecer la eternidad, la composición, tal, móviles, esto, tipografía responsive, no sé cuánto. Y claro, a la gente le interesaba muchísimo, así que yo decía, bueno, pues espérate que hay mucho más que contar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Que me gusta mucho. Y luego, como te decía, pues vas aprendiendo con el trabajo, ¿no? Y con mi trabajo para clientes, mi diseño webs, ya maqueto bastante menos, ¿no? Como decía antes, que ya colaboro con personas que hacen el desarrollo, la maquetación, y yo me dedico a hacer el diseño y pues la coordinación de los proyectos, ¿no? En anacirujano.com y para servirlo a usted. Entonces, bueno, pues ya te digo que nunca se deja de aprender y cada proyecto es un reto. Y como nunca se deja de aprender, quiero aprender otra cosa más. Dentro del diseño web, o sea, ¿cuántas especialidades hay? Estamos hablando, te acabas de decir, diseño, maquetación. ¿Hay algo que se me pierda? ¿Hay alguna más? Bueno, te puedes especializar en color. El color es otro mundo apasionante, ¿no? Porque además tienes desde la psicología del color, que es lo que viene en los libros, ¿no? El azul es más serio, el rojo es más cálido, pero claro, luego todo depende culturalmente, ¿no? De lo que nosotros asociamos o de lo que la marca se ocupa de impregnar, ¿no? Culturalmente con sus consumidores, ¿no? Rojo, pasión, Coca-Cola, peligro,
¿qué significa el rojo? ¿No? Entonces, claro, pues todo eso también es otra especialidad, ¿no? Y claro, yo, ¿sabes de color? Bueno, pues sí, he estudiado mucho de color, pero no podría decir que soy especialista, ¿no? Siempre hay muchas especialidades. En animaciones, ¿sabes de animaciones? Sí, claro, yo diseño webs, sé de animaciones, pero claro, saber contar una historia con una animación, ¿no? Una web que van apareciendo cosas, se mueven, qué velocidad le tengo que dar, todo eso, bueno, Walt Disney, ¿no? Todavía cuando estudias animación para elementos de la web, estudias los principios de Walt Disney de animación de dibujos animados. No, O sea, que joder. es todo otro mundo, ¿no? La animación. O sea, que, en fin, el diseño pues, es un Y mundo a ver, apasionante. y a ver si esto ya es más una divagación mía. ¿Por qué todos los estudios de diseño o agencias de marketing, las más molonas de todas, tienen las webs con esos diseños tan locos? O sea, locos de que, oye, son usables, la verdad es que no está mal. Pero ¿por qué esa tendencia sigue siendo en el diseño web una señal de modernismo o de vanguardia el hecho de hacer la cosa más loca posible? Yo creo que es un poco culpa de lo que nos piden los clientes, ¿no? Quiero algo que impacte, quiero efecto wow, quiero algo que no haya visto nunca, quiero algo diferente, quiero algo... Entonces, bueno, pues es tu forma de demostrar que, oye, que nosotros sabemos hacer webs impactantes, Sí, ¿no? sí, bastante loco. Yo Fantástico, creo que es un poco eso, ¿no? Como portfolio, ¿no? fantástico. Bueno, aquí está Giovanni que está haciendo, que hace textos financieros, creo que había leído. Y sí, para textos financieros. Y habla de que utiliza Calibri desde hace 20 años, Fuente 12, agregando colores para favorecer estéticamente y que se lean bien. Pero ya he hecho como 3 o 4. Bueno, pues llegó el momento. Por esto hay webinars. O sea, por esto, si no grabamos un vídeo, ¿verdad, Ana? Te decía, venga, grábate un vídeo en casa, lo A subimos mí lo a que más me interesa YouTube. es las preguntas Por eso, y de la audiencia. ahora es vuestro turno. Ahora vamos con las preguntinas que tenemos por aquí. Bueno, tenemos una persona muy activa que ha sido Carlos, que tiene 5. No las había contado aún. Espero que sean fáciles. Hay de Madre todo, mía. hay de todo. Hay de todo. Vamos por orden y la muestro. Si quiero descargar alguna de las fuentes variables de Google Fonts como WOF2 para que esté más optimizada y usada desde mi propio hosting y por privacidad, ¿desde dónde o cómo puedo hacerlo? Para descargarlas directamente desde Google Fonts, la puedes descargar. Yo me imagino que la pregunta será cómo instalar la fuente variable en tu web, que es lo que Dice, se ¿desde comenta. dónde o cómo puedo hacerlo? Para descargarla se descarga como un archivo normal. Google Fonts ya tiene hoy en día muchas fuentes variables. Descargas el archivo, ya es WOF2. Y lo que pasa es que para que funcione la fuente variable y que cuando declaras el rango que quieres para un eje en concreto y que funcione, tienes que declarar primero el rango en la regla FontFace. Esto es algo muy sencillo si sabes CSS, porque bueno, tienes que editar la hoja de estilos, ¿no? Pero es muy sencillo, puedes buscar en Google, ya haremos un artículo sobre esto, pero de momento Vale. buscas en Google cómo declarar fuentes variables y lo importante es que sepas que tienes que declarar, tienes que conocer la fuente variable, qué ejes tiene, que la Google Font ya te lo dice, y también hay herramientas como Guacamole Fondue o Fondue, unas de estas que te dice qué información, qué ejes tiene esa fuente variable. O sea, tiene cierta complicación. Yo estoy trabajando en un plugin de fuentes variables, pues que no es fácil de hacer, próximamente saldrá, pero estamos ahí peleándonos con ello porque hay que leer el archivo y al vuelo y en el navegador con una tecnología parecida a la que utiliza Playground con WebAssembly. En fin, hacer esto automáticamente es un poco complicado. Entonces, lo más fácil es, bueno, que sigáis los pasos. Ya lo Y desde pondremos luego, más fácil en fantástico. un artículo, pero bueno, yo creo que hay bastante documentación y yo tengo un montón de charlas sobre el tema, pero sí, yo creo que la pregunta va más sobre cómo instalarla. Que Vale, no pues si quieres, es más nos lo fácil a día de hoy. pensamos para nuestro calendario editorial, nos lo pensamos
sí. y lo Igual, añadimos para 2026 o incluso este año. venga, nos Claro que sí. animamos. Que, por cierto, si no lo sabéis, Ana Cirujano escribe nuestro blog y ya tiene 2 guías, o sea, de la leche. O sea, ya estáis tardando. Ahora os dejo un enlace. Gracias, Carlos, por tu pregunta. Vamos con Carlos de nuevo. Carlos dice, ¿mejor un tamaño relativo al root, REM o usar los EM? ¿O depende de cada parte? REM o EM es igual de optimizado y de accesible y no hay problema con usar cualquiera de los dos. Lo único que tienes que saber cómo funciona. Que EM es un tamaño relativo al contenedor, al elemento padre, y REM es relativo al texto base del root. Vale. Fantástico. Gracias, Carlos, por tu pregunta, que se me escapó el dedo y ya puse la siguiente, por Dios. Y la siguiente es, si queremos separar un titular del primer párrafo, ¿mejor un margin bottom en el título o margin top en el párrafo? ¿O padding? Siempre se pone margin bottom para que no haya problemas. Lo vais a ver en todos los temas de WordPress. Siempre hay margin bottom. Y siempre tiene que ser así. Fantástico. Jolín, qué maravilla. Eso sí, mira, ahí es Gracias, fácil. Carlos, por tu pregunta. Gracias, Carlos, por tu pregunta. Lua dice, el cliente quiere asegurarse de que un párrafo formado por 3 líneas, cada línea se corte siempre por la misma palabra, independientemente de la pantalla. ¿Cómo gestionas eso? A ver. Me lo tengo Voy, que la volver vuelvo a a leer poner. porque no he entendido la pregunta. La vuelvo a poner. El cliente quiere asegurarse de que un párrafo formado por 3 líneas, cada línea se corte siempre por la misma palabra, independientemente de la pantalla. ¿Cómo gestionas eso? ¿Con la regla CLAMP para el font size? Vale, creo que te refieres a que cada línea tenga siempre el mismo ancho. Puedes poner un más width y poner el número de caracteres que quieras. A ver. Pero la misma palabra. Cada línea se corte La siempre misma por la palabra misma me refiero por el palabra. mismo sitio, ¿no? O sea, que cada Por la línea, misma palabra, claro. A lo mejor lo que habrá que cambiar es... independientemente de la pantalla, vale. Esto quiere decir que en móviles tiene un ancho, pero que en escritorio quieres tener el mismo ancho. Pones un ancho máximo. Pones un ancho máximo el número de caracteres. Es la forma más óptima de hacerlo. Qué bueno. Buena pregunta. Sí, es CH, Vale. es 40 CH, por ejemplo. 65 CH suele ser. 80, como Muy mucho. Como Muy mucho. bien. Como mucho. Fantástico. Muchas gracias, Lua, por tu pregunta. Vamos con otra pregunta de Carlos. ¡Wow! Soporte avanzado de guiones en CSS4. ¡Qué interesante! ¿Aplicable para los navegadores en general? ¿Para cuándo? Hay lo del el hyphen auto, hyphen max, yo creo, tienes que usar el can I use, porque sí, can I use y mirar la propiedad esta de hyphenation, ¿no? No sé cuánto, max, tal, no sé. Pero yo creo que ya a día de hoy sí que funciona, ¿eh? Compatible, ya, vamos, que funciona, pero compatible con todos los navegadores, creo que ya. Pero ya conocéis esta web de Can I Use para ver si se Espera, puede usar con seguridad de que todo el mundo lo va a ver bien. espera, busco por aquí. Canayuse.com. Vamos allá y os la dejo aquí para que disfruten de este consejo directamente de Ana Qué bien, Cirujano. gracias. Vamos allá. Bien, gracias, Carlos, por tu pregunta. Y vamos con la última. ¿Adivinen de quién? También de Carlos. En serio, no es broma. Carlos, muchas gracias. ¿Algún tip más como el de TextWrap? ¿Balance para equilibrar nuestros textos? Vale, TextWrap es muy moderno, pero ya se puede utilizar, ya es compatible con todos los navegadores. Y esto, bueno, se suele utilizar para los títulos para que se equilibren las líneas de los títulos, ¿no? Esto es una cosa muy friki, yo lo tengo en mi sitio web, no lo suelo hacer con clientes porque es algo que a lo mejor no es necesario hacerlo y afecta a la performance, aunque no afecta mucho, pero bueno, si no es necesario, estas cosas son como pijaditas que a lo mejor tampoco son tan importantes, dependiendo del tipo de proyecto, es interesante. Lo que sí que es importante es conocerlo, ¿no? Que se puede hacer para cuando nos queramos lucir o
o poder hacerlo en un sitio web pues que lo requiera, pues también tengo un artículo sobre esto en mi web personal por si queréis conocer más sobre la propiedad test wrap, que ya es compatible con todos los navegadores y es muy interesante también se utiliza para no dejarte palabras viudas, que eso sí que lo puedes utilizar y yo creo recordar que no afecta a la performance. Muy importante lo de la performance, desde luego. Sí, sí, porque el diseño es muy importante, pero más importante es que la experiencia de usuario, ¿no? En general, ¿no? El diseño Aunque visual también es solo forma una parte. parte de la experiencia de usuario. Aunque Pero, por también ejemplo, forma tenemos que parte. pensar, cuando hablamos de diseño visual, las personas invidentes o que tienen, pues no les interesa en absoluto, ¿no? Hablamos de tipografías y leen la palabra, pero no ven el tipo de letra, ¿no? Entonces, sí que es importante que se vea la información, ¿no? Entonces, que cargue rápido la página, o sea, que llegue el contenido. Hay que darle mucha más prioridad a eso que a la legibilidad y todo esto. O sea, sí la legibilidad a cierto punto, porque puedes tener problemas de visión en un momento dado o permanentemente, pero, por supuesto, priorizar la performance, ¿no? La carga de la página. Muy bien. Y una última pregunta de Carlos, que dice, ¿cómo sabemos si una propiedad CSS estará afectando o afectaría la performance? Pues yo lo que hago es documentarme, ¿no? Siempre me informo cuando descubro una propiedad nueva, digo, esto siempre, ¿no? Tenemos que tenerlo presente. ¿Afecta la performance o no? Entonces, cuando buscas información, siempre en las páginas especializadas ¿cómo se llama? W3C, ¿no? La web del consorcio de la web, ahí siempre te explican pues todas las propiedades, todo lo que se puede declarar de cada propiedad, ¿no? Las opciones que hay, que si auto, que si balance, que eso es que... Y en qué consiste cada una y si afecta a la performance o no. Entonces siempre el consejo que daría es ese, ¿no? Siempre preocuparnos en si es compatible con Can I Use y dos, si afecta a la performance o no mirándolo en la web del W3C, ¿no? Del consorcio de la web. No, es que iba a poner la de W3. Sí, es que el dominio es W3. W3, eso es .org, ¿no? Sí, efectivamente. Os lo dejo aquí también para que disfrutéis de un nuevo consejo. Es una información oficial, fiable y fantástico. Y que, vamos, que... Sí, de eso nos podemos fiar. Aparte de ti, nos fiamos del consorcio W3C. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues 7 preguntas contestadas de 7 preguntas enviadas y recibidas. Desde luego, muchísimas gracias a todos y a todas las que habéis estado aquí. También a Carlos por ese número de preguntas y a Lua también. Sí, gracias. Os lo agradecemos mucho. Y es lo que siempre digo, lo que siempre decimos desde academiawordpress.com, esto es un webinar, esto es una sesión online. Se hacen online y se hacen en directo para que podáis hacer esto. Es decir, cuando se trate de un tema que ya sepáis que se va a hablar tal día determinado, pues oye, directamente, echadle un vistazo, ved si tenéis alguna duda, alguna web que se os haya escapado algún detalle y tenedla preparada. Nuestros profesionales y nuestros especialistas están aquí para responderlas. Después, quería comentaros, tenemos dentro de 15 días un webinar con Pablo Moratinos, ¿vale? O sea que no os lo perdáis. Todos y todos los que estáis aquí estáis suscritos a nuestro contenido, por lo tanto recibiréis los anuncios correspondientes. Echadle un vistazo al canal de YouTube, suscribíos y, por supuesto, si tenéis alguna otra pregunta, la podéis dejar allí. La intentaremos contestar nosotros y si se nos escapa, directamente le diremos a Ana que nos eche un cable. Y nada, muchísimas gracias, Ana. Me ha encantado el formato de la presentación por preguntas. Me va a facilitar mucho la vida a la hora de hacer shorts. O sea... Qué bien. Yo quiero recordar, dar envidia. Que si queréis tener un guapo como este, tenéis que ir a los eventos WordPress y buscar el stand de WordPress.com y hacer una gincana, porque no tiene mucho valor. No es que lo regalen, hay que currárselo, hay que ganárselo, que yo el mío me lo tuve que ganar, pero que mola mucho y que si queréis tenerlo en vuestra casa o en vuestra oficina, pues ya sabéis. Guapo.
Trabajiño nos llevó a hacerlo, madre mía. Ay, caray. Está Sí, genial. lo fuimos a hacer a fábrica. Lo hemos hecho con tanto cariño que fuimos a escoger fábrica. No la primera, la segunda, no. Queríamos que fuera así. Enhorabuena. Y Enhorabuena por el diseño y la producción, porque es que es genial. Es de calidad, sí. Se portaron muy bien, la verdad. Hicieron lo que dijeron que iban a hacer. O sea, que fenomenal. Gracias a Tienza, se llaman, en Alicante. Que lo sepáis. Ana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, por Mon. la presentación. Y nada, os remito y os vuelvo a repetir. Dentro de 15 días tenemos un webinar con Pablo Moratinos. Ya sabéis, hablaremos en este caso, creo que es... Espera, que tengo por aquí el calendario, chico. Vamos a ver qué tenemos. Y algo de growth. Sí, yo creo que es de GoITree, que es de objetivos a métricas. Es decir, ¿cómo es esto de que tenemos unos objetivos de negocio o de los que sean específicos para nuestro proyecto web? Bueno, pues cómo pasarlo a métricas. Que para cumplir esos objetivos, ¿qué tenemos que medir? Que es que a lo mejor no es exactamente el objetivo, sino otras cosas. Súper interesante. Y además con Pablo Moratinos, que no se me ocurre nadie mejor para cubrir ese tema. Luego. Que encima, eso, batallando todos los días con clientes, con tal, igual que tú, lo más valioso de lo que hacéis, Ana, Pablo, es que Carlos también, que hace webinars con nosotros, Carlos es que Longarela. todo lo que os contamos aquí viene de la experiencia. No viene de hacerte un curso de 2 semanas y soltar que ya eres experto. De un montón de años. O sea que, en serio. Nos encanta compartir conocimiento y sobre todo estar contigo, que eres un anfitrión. No es por hacerte la pelota, porque no me hace falta, pero la verdad que se está muy a gusto aquí. Con invitadas como tú todo es muy sencillo. Estoy aquí como en casa. Y como un público como este, mira, Laura, Carlos, sí. Catalina. Muchas gracias por las preguntas y por comentar tanto, que la verdad que dais mucho calor y se presenta el webinar pues muy a gusto. Pues esto ha sido la primera sesión de Ana Cirujano en academiawordpress.com. Todo un placer y una sesión de aprendizaje. Nos vemos dentro de 15 días con Pablo. Disfruten. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.